Vamos a meternos en una nueva comunicación. En este caso vamos a dialogar con la diputada nacional del Frente de Todos, Patricia Munier. ¿Cómo le va, diputada? Andrés Batistela la saluda. Gracias por atendernos. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias a ustedes. Queríamos dialogar un poco, bueno, le contamos a la audiencia, usted también es dirigente gremial de SADOP y queríamos dialogar un poco sobre este proyecto que empieza a tratarse en el Senado, ¿no? Pero que en algún momento van a tener que tratar ustedes también en la Cámara Baja, que básicamente se trata de validar vía Congreso las medidas sanitarias que tome el gobierno nacional en el marco de lo que fue una, para mí, triste judicialización de las últimas medidas y los últimos decretos de Alberto Fernández. ¿Cómo está viendo usted este clima político que tenemos, Patricia? Bueno, tenemos mucha expectativa respecto del comienzo del tratamiento del proyecto en el Senado. Creemos bueno, sí, seguramente va a generar debate, pero esperemos llegar a buen puerto. Porque en realidad el proyecto lo que plantea es una serie de criterios sanitarios, hay que insistir mucho en esto, y que tiene que ver con la opinión de un grupo amplio de expertos en la materia, digamos, ¿no? Por eso yo insisto tanto en que cuando se habla de esa falsa dicotomía presencialidad-virtualidad y cuando se dispone, digamos, la vuelta a a la virtualidad y la suspensión de la presencialidad en las escuelas, estamos hablando de medidas sanitarias. No son medidas educativas o pedagógicas, son medidas sanitarias en función de los números que vemos cotidianamente. Santa Fe no escapa al aumento de casos que hay en todo el país, pero me parece que efectivamente el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional lo que plantea es justamente eso, ¿no? Digamos, tener una serie de parámetros que apliquen objetivamente a cada una de las situaciones, independientemente de que le da una cierta autonomía a las provincias para que resuelvan geográficamente en sus jurisdicciones, Claro. digamos, porque no necesariamente las provincias disponen restricciones para todo su contexto geográfico. Tuvimos el caso de la semana pasada, la suspensión de clases presenciales en Rosario y San Lorenzo, y no ocurrió en el resto de la provincia. Así que me parece que es importante que tengamos en cuenta esos criterios y que además plantea un lapso de tiempo que hay que seguir evaluando permanentemente, y la importancia de las provincias en el control y la fiscalización, Ujú. digamos, ¿no? Porque me parece que esto es lo que tienen que asumir definitivamente las provincias, Sí. Eh, viendo la falta de cumplimiento a las restricciones, continúan las fiestas clandestinas, ujú. y un montón de situaciones que efectivamente las provincias son las que tienen que controlar y fiscalizar. Ahora, ¿cómo llegamos, Patricia, a este punto, para mí, de locura total, donde un decreto de necesidad y urgencia de un Ejecutivo Nacional termina siendo, bueno, si quiero lo acato, si no voy a la justicia, y después lo llevo a la Corte Suprema, o acá en la provincia de Santa Fe, como está sucediendo, que algunas localidades dicen, no, el decreto de Perotti yo no lo voy a acatar, en mi localidad voy a abrir los gimnasios? ¿Cómo llegamos a este punto? En el marco de una pandemia encima. Y bueno, creo que llegamos a este punto con una falta de responsabilidad absoluta. Lo de Ciudad de Buenos Aires corrió todos los límites, digamos, ¿no? Ujú. Porque judicializar una cuestión como esta de la presencialidad en en las escuelas me parece muy grave. Mucho más grave lo que dijo la Corte, porque, por ejemplo, en el voto de Lorenzetti, él de alguna manera lo que está argumentando es que la única educación válida es la presencial. Ujú. Dos cosas digo al respecto. El año pasado votamos la modificación del artículo 109 de la Ley de Educación Nacional que validaba la educación virtual. Pero además, toda la virtualidad del año pasado y en lo que va de este año es gracias casi exclusivamente a la voluntad extraordinaria de los docentes y las docentes. Ujú. Entonces, me parece que ningunear ese trabajo por parte de la Corte es muy grave. En el caso de la provincia de Santa Fe, que algunas localidades o que incluso algunas actividades nieguen y se nieguen a cumplir con las restricciones, también me parece grave. Tenemos que tener responsabilidad todos.
no alcanza con las medidas de los gobiernos nacional y provincial. También es fundamental la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas santafesinos. Sí, y en el tema de la presencialidad se suma ahora Patricia, me imagino, con el frío que está haciendo temprano por la mañana, principalmente, que las aulas deben estar ventiladas, ¿no? Para tratar de bajar el riesgo de contagio. Ahí tenemos un nuevo problema también. Estamos complicados en ese sentido. Ediliciamente hay escuelas que tienen miles de inconvenientes, además de tener que ventilar Ujú. las aulas, ¿no? De hecho, algunas escuelas han planteado que no tenían la comodidad, digamos, y la estructura edilicia suficiente para aplicar los protocolos. Pero me parece que no solamente hay que cuidar el cumplimiento de los protocolos en las escuelas, sino los alrededores, digamos. ¿No? El Claro, otro día veía una foto de una fotocopiadora al lado de una escuela. En la escuela se cumplía estrictamente el protocolo y a la salida de esa escuela, en esa fotocopiadora, nada, sin barbijo y sin cumplimiento de los protocolos. claro. Entonces, me parece que tenemos que ser muy conscientes y en esto juega un rol importante las familias, digamos, porque no alcanza con el cumplimiento estricto por parte de los trabajadores y trabajadoras de la educación y de los alumnos y las alumnas. También juega un rol muy importante la responsabilidad que tengan las familias en ese sentido. Creo que se está haciendo un esfuerzo enorme, no solamente para cumplir con la presencialidad, también la vacunación hace que se garantice, y en el caso de la provincia de Santa Fe, es la única provincia en el país que ha vacunado con primera dosis a casi toda la docencia provincial. Me parece que todo eso ayuda, tranquiliza, aporta, digamos, pero tenemos que seguir cuidándonos y teniendo la responsabilidad todos y todas, ¿no? Claro. En lo que es la comunidad educativa, digo, no la docencia, sino en el caso de padres y madres, por ejemplo, que los medios hegemónicos por ahí suelen hacer hincapié en una parte o en una opinión de padres y madres, como la de padres organizados, etcétera, pero les ha pasado inclusive que salen con el micrófono a la puerta de los colegios y se encuentran con cosas que no les gustan tanto, ¿no? Gente que dice, para mí deberíamos estar en casa, yo tengo a mi abuelo en casa, no sé, cosas así. ¿Usted Sí. cómo evalúa el rol ahí de los medios y cómo cree que la comunidad educativa reacciona frente a lo que está pasando? Bueno, yo creo que la reacción de muchos padres y de los medios tiene que ver con el planteo que hace la misma oposición política en nuestro país de abran las escuelas ligeramente, digamos, como si no hubiera incremento de contagios y demás. Creo que los medios en ese sentido no apoyan mucho, pero lo que hay que saber es que hay muchos padres, muchas familias que tienen mucho temor también de enviar a sus hijos a las escuelas. El año pasado incluso veíamos encuestas de padres y madres que decían que preferían que sigan en la virtualidad. Claro que la virtualidad también tiene sus inconvenientes porque sabemos que miles de pibes y pibas se han desconectado por la discontinuidad del plan Conectar, por la falta de acceso a dispositivos tecnológicos, a la conectividad a Internet y Ujú. demás. Entonces, me parece que todos tenemos que tener en ese sentido responsabilidad. Ahora, claro, los medios, muchos medios hegemónicos, como ustedes bien dicen, machacan permanentemente en la cuestión de la libertad, de la decisión individual, y me parece que acá, en esta frase que nosotros resumimos, nadie se salva solo, creo que ahí está la clave, y me parece que cuando hablamos de solidaridad, tenemos que pensar que entre todos tenemos que ser más solidarios, es una construcción, es un cuidado colectivo que nos merecemos y que debemos hacer todos para que, en definitiva, salgamos prontamente de esto, porque en realidad lo que pensábamos que iba a ser en el 2020, bueno, estamos transcurriendo el 2021 también Ujú. con las mismas situaciones y con situaciones más graves aún. Ujú. En lo que es la oposición parlamentaria, Munier, se da esto que por ahí se menciona en los medios, ¿no? No sé cuánto hay de real y cuánto es para la tribuna de un ala más moderada en Juntos por el Cambio y un ala más radical. ¿Ustedes ven eso en la oposición en Cámara Baja al menos? La oposición está complicadísima porque antes de leer los proyectos se opone y se niega a todo. Ocurrió con el proyecto del Poder Ejecutivo respecto de los parámetros epidemiológicos. Ujú.
Alberto Fernández anunció que iba a mandar un proyecto a la Cámara y la oposición dijo, nos oponemos, Claro. sin conocer, sin leer el proyecto que está ampliamente fundamentado y mucho más ampliamente explicitado. Y efectivamente, bueno, estamos complicados con una serie de cuestiones que se oponen a tratar distintos temas. Tenemos todavía en carpeta el tema epidemiológico, el tema de biocombustibles, la modificación del Ministerio Público Fiscal, reforma judicial, Ujú. trayectorias educativas, conectividad, educación ambiental. Bueno, a todo le van poniendo trabas. Sí. Digamos, ¿no? Nosotros justamente hoy tuvimos una reunión de bloque, estamos con mucha expectativa de que en estos días podamos avanzar en las comisiones, en el tratamiento y en los dictámenes por mayoría de varios temas y que podamos llegar a las sesiones y que el Congreso siga funcionando como lo hizo el año pasado. Mire, el lunes pasado en la televisión pública a un legislador de la oposición, a Gonzalo Álvarez, lo escuché decir que en el 2020 el Congreso trabajó más que en toda su historia. Ujú. Y lo hicimos virtualmente. En las comisiones virtualmente, en Sí. las sesiones, los grupos de riesgo en forma virtual, los que pudimos asistir en forma presencial. Y me parece que así hay que retomar el trabajo, hay mucha necesidad de avanzar con un montón de proyectos, estamos profundizando el trabajo en proyectos como la lucha contra la violencia institucional y una serie de proyectos, pero bueno, la oposición hay que reconocer que pone palos en la rueda, Ujú. algunos más enérgicamente, otros más moderadamente, digamos, Claro. pero la idea es que podamos avanzar y ojalá que así ocurra. Le hago la última pregunta, diputada, porque cuando el año pasado sucedió este hecho bochornoso del diputado Ameri con su novia, con su mujer, vía Zoom y demás, rápidamente se votó su expulsión de la Cámara, ¿no? Y creo que estuvo bien en ese caso. Pero ahora hay una diputada que surgieron audios de la Unión Cívica Radical Cambiemos diciendo a sus asesores que si dice 80 lucas vos me tenés que dar 40. ¿Esto no amerita una expulsión del cuerpo? Entendemos que seguramente en las próximas sesiones alguna cuestión se va a plantear, no solamente porque es muy grave lo que dice y hace la diputada, sino porque además acusa de que todos los diputados y las diputadas hacen lo mismo, según dice ella en el audio, y eso es muy grave. Así que esperemos que en la próxima sesión, porque no se puede hacer, digamos, en comisiones, en la próxima sesión se plantee una cuestión, porque es muy grave no solamente lo que hace con su equipo, su grupo de trabajo, sus asesores y demás, que son fundamentalmente trabajadores y trabajadoras, sino que además acusa alegremente, digamos, a todos los diputados y diputadas. Mire, cuando pasó lo de Ameri, yo leía también en las redes que muchos decían, son todos iguales. Ujú. Bueno, porque la gente tiende a generalizar ese tipo de situaciones. Y yo le puedo asegurar que por lo menos de los diputados y diputadas que conozco de mi bloque, hay un trabajo responsable, comprometido, que implica leer, estudiar, informarse, profundizar los temas, decidir un posicionamiento al respecto, porque uno puede estar de acuerdo o no con distintos temas, Ujú. dar respuestas a la gente, atender a la gente, y acompañar, obviamente, en el caso nuestro, las decisiones del gobierno nacional y del gobierno provincial. Ujú. Patricia Munier, le agradecemos el contacto como siempre y A la seguimos en ustedes, cualquier momento. a ustedes, muchísimas gracias. Chau, chau. La diputada del Frente de Todos, Patricia Munier, además.